pues vamos a empezar en un momentito más con este programa Corazones Invencibles. Y voy a presentar con quién estoy el día de hoy. Les recomiendo muchísimo el programa porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar. Bien, pues estamos aquí en su programa Un Mundo Mejor en Tech Sound Radio. La frecuencia no cambia, evoluciona. Y recuerden que pueden llamar al teléfono 81 83 87 06 65 para dudas, comentarios, sugerencias. El día de hoy vamos a hablar de algo que de veras es un tema de corazón, un tema de vida, un tema de ayudar. Y estoy con dos invitadas muy especiales que nos van a hablar sobre un programa que existe en TEC Salud, específicamente ligado con la fundación del TEC, que es el programa Corazones Invencibles. Bueno, pues qué bonito nombre del programa y qué bien que estas invitadas hayan aceptado estar el día de hoy con nosotros. Está con nosotros la doctora Cecilia Britón Robles. Ella es cardióloga pediatra, es especialista de ecoradiografía, no sé si lo dije bien, e intervencionismo en cardiopatías congénitas. Y la doctora Cristina Aguilar Arredondo, que es cardióloga pediatra, especialista en intervencionismo en cardiopatías congénitas. Y ya con esas especialidades que las acabo de presentar, ya se imaginarán por dónde va la temática del programa del día de hoy, que hemos titulado Corazones Invencibles, ayudando al necesitado de corazón. Bienvenidas las dos doctoras. Muchas gracias, Belinda. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues yo quisiera primero preguntarle a la doctora Ceci, ¿qué es esto de Corazones Invencibles? ¿Cómo nace y para qué se hace? Sí, gracias nuevamente por la invitación, Beli. Y fíjate que Corazones Invencibles es un programa que, como bien lo dice, pues se dedica a dar atención a los más necesitados de corazón, pero de reparaciones de corazón en niños que pertenecen a una familia económicamente vulnerable. El programa es la suma de muchos esfuerzos y, como bien dijiste, en esos esfuerzos estamos nosotros representando la parte médica, pero hay un sinfín de médicos sumados voluntariamente para que se haga realidad este programa, y obviamente muchísima gente desde el punto de vista administrativo, de dirección, de enfermería, de intendencia, y a esto se suman pues fundaciones que tienen el mismo objetivo de ayudar al necesitado, y ahí participan la Fundación Tec Salud y la Fundación de Latidos de Vida, también, que se conoce como Cardiochavitos, que son los cimientos fuertes de este programa. Entonces, eso es lo que hacemos así a grande escala. A ver, doctora Cristina, entonces, Corazones Invencibles es un programa que está cobijado por el TEC, específicamente por la Fundación Zambrano de León, que es una fundación del TEC. ¿Y quién recurre a este programa? O sea, ¿quién necesita de este programa? Sabemos que tiene relación con el corazón y que ustedes son especialistas en eso, que son médicas, que son cardiólogas. ¿Qué pasa cuando un cardiólogo recibe a alguien? ¿Qué requisitos le piden o quién se debe acercar a este programa de Corazones Invencibles? Porque supongo que no es para cualquier persona. Claro, sí. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Sí, el objetivo del programa de Corazones Invencibles es atender a todos estos niños, o incluso hemos tenido pacientes adultos con cardiopatías congénitas que nacieron con algún defecto del corazón y que requieren de esta valoración por cardiología pediátrica, que necesitan una valoración por un especialista para saber el tipo de problema del corazón que tienen y determinar el tipo de atención que necesitan. Habitualmente el contacto siempre de estos pacientes con problemas de corazón es algún médico, ya sea el pediatra, habitualmente, porque son los que reciben a los niños,
o un médico general que hace el diagnóstico y solicita esta valoración. La mayoría de las veces puedo decir que el 90% de las veces nos lo refieren por diagnóstico de soplo cardíaco. Soplo cardíaco para nosotros, y lo decimos a los papás cuando los conocemos, no traduce en sí una enfermedad del corazón, sino es un sonido que se produce en la sangre que atraviesa el corazón. Pero no siempre traduce una enfermedad del corazón, puede ser por diversas causas, y entonces es cuando se manda o se inicia el abordaje diagnóstico en un niño que tiene la presencia de un soplo cardíaco. Muy bien, entonces quiere decir, doctora Ceci, que si yo tengo un hijo, una hija, o yo misma tengo un problema cardíaco, puedo acudir con ustedes si no tengo recursos económicos. Sí, así es. Una de las cosas más importantes en nuestro país es que la mayor afectación la llevan las personas que son más vulnerables. Siempre sucede eso, ¿no? Entonces, pues el porcentaje tan bajito de nuestra población que cuenta con un seguro de gastos médicos o que puede llegar a tener una atención en un hospital privado es muy bajita. Entonces, de ahí nace esta necesidad que se replica en muchas partes de la República, pero que también nosotros quisimos hacerlo y construirlo para poder dar la atención a esas personas que a veces no tienen ni siquiera el primer contacto, como dice la doctora Cristi. Entonces, de ahí pues ya el trabajo que se da en conjunto con todos los que te mencionaba, hacen la magia posible para que ese paciente que está a veces en una ranchería llegue hasta nosotros para esa valoración. Y de ahí pues todos estos participantes que están abiertos a recibirlos y a guiarlos y orientarlos para poder llegar con nosotros, la Fundación TecSalud, Cardiochavitos, los mismos médicos que somos pocos, nos conocemos y ya saben que tenemos este programa y nos hacen referencias directas a cada uno de nosotros. Entonces, es así como se da, pero es un requisito ser vulnerable para poder nosotros ayudar a solventar esa vulnerabilidad. No te escucho yo, Beli. Es decir, es requisito que tengan la vulnerabilidad no solamente en salud, o sea, que estén enfermos, enfermas de algún problema cardíaco, sino también que tengan una necesidad económica palpable, comprobable. Y tienes toda la razón. A veces creemos que la cuestión médica se reduce solamente a que no tengo para pagarle al doctor, a la doctora. Pero hay una serie de gastos que implican el trasladarte al hospital, el tener atención alimentaria para algún familiar que le haga compañía, etcétera. O sea, son muchas cosas que a veces ni nos imaginamos que puede tener alguien con un problema de cardiopatía. Entonces, doctora Cristi, yo quisiera con esto que acaba de decir la doctora Ceci, saber si estos problemas de salud, que son principalmente del corazón, se atienden en los hospitales del TecSalud, es decir, en el Hospital Zambrano de León y en el Hospital San José, o también se pueden atender en otro centro hospitalario. El programa lo hacemos y lo llevamos en el Hospital Zambrano de León, que es donde estamos nosotras como médicos. Como dice Ceci, la realidad es que es un engranaje alrededor donde todas las piezas se van juntando y camina para que esos niños vengan a esta primera valoración, y la parte de la evaluación de primer contacto con esos niños somos nosotros, pero estamos en el Hospital Zambrano, que es donde llevamos a cabo las intervenciones también, la parte quirúrgica o de cateterismo cardíaco, que ahorita seguramente más adelante vamos a platicar sobre eso, pero es en el Hospital Zambrano de León. Oye, un hospital tan padre, un hospital tan bonito, de primer nivel, grandísimo, que tiene unos espacios abiertos, hermosos, y que, bueno, pues sabemos que cuesta dinero, tener una oportunidad de recurrir a este programa como el de Corazones Invencibles, en donde te facilitan las cosas y no en cualquier hospital, sino en un hospital de primer nivel, pues creo que es una excelente noticia. Y la doctora Cristi habla mucho de niños, de cuestión pediátrica, pero también mencionaste que a veces atienden adultos.
Supongo que generalmente atienden niños porque este tipo de cardiopatías se detectan desde niños. Por eso es que la mayoría son niños, tanto el soplo, que generalmente es de nacimiento, como alguna otra condición de salud, ¿verdad? Quisiera que me mencionaran cualquiera de las dos, ¿qué otras condiciones de salud relacionadas con corazón para quienes no conozcan del tema, aparte del soplo cardíaco, que a veces es, como dices, funcional? ¿Qué otras condiciones se han encontrado ustedes que pueda la gente decir, mi hijo tiene esta condición, yo tengo esta condición y no tengo dinero, puedo recurrir a Corazones Invencibles? Sí, también hemos tenido pacientes no solamente con defectos estructurales, que es la causa de tener una cardiopatía congénita, es que tenga uno o varios defectos estructurales y esto lleve a que el niño necesite una atención médica por parte de un cardiólogo pediatra. También en la cuestión cardiovascular o cardiológica evaluamos pacientes que tienen trastornos del ritmo y que requieren a veces de aparatos para poder seguir con su día a día, por ejemplo, colocación de marcapasos, otro tipo de dispositivos que necesiten. Entonces también no solamente es como la evaluación integral del corazón de los niños o del paciente adulto, y saber si es un defecto estructural o funcional o del ritmo del corazón. Pueden ser estas tres situaciones. La historia de Corazones Invencibles es muy bonita. Es muy motivadora, es muy esperanzadora. Son esfuerzos que se han ido uniendo y que se han formado como en una cadena. Yo quisiera que la doctora Ceci nos hablara un poco, y por cierto, voy a hacer la aclaración, que yo le digo doctora Ceci porque así le gusta ser llamada. Incluso tiene un apodo. ¿Cuál es el apodo que tiene, doctora? Es Deli, me dicen la doctora Juguetes por el gran parecido que tengo. La doctora Juguetes, que es la doctora Ceci Britón, nos va a platicar un poco cuál es la historia de este programa de Corazones Invencibles, que es bien interesante. Sí, es una historia, sabes que cuando me hiciste la invitación para tu programa, me encantó porque me dijiste, hablamos de cosas positivas. Y a veces se necesita mucho ver esa positividad y más en estos tiempos que estamos viviendo, que a veces nos están creando incertidumbre, depresiones, cosas emocionalmente difíciles, ¿verdad? Entonces, pues fascinada de hablar de algo positivo porque tienes razón, esto ha sido algo en la que hemos puesto en este programa alma, corazón y vida para que se dé. Y nace de un sueño de hace años de nuestro pues, fundador o inspirador, que fue el doctor Yáñez, quien él siempre soñó con poder dar una atención de alto nivel a personas vulnerables sin ninguna restricción y con la mejor calidad. Entonces, ese sueño, cuando nos lo compartió, me lo compartió a mí primero, hace pues ya muchos años, yo terminando mi formación regresé aquí a Monterrey y compré su sueño y lo hice mío y lo empezamos a construir juntos desde el 2015 más o menos, pero ya formalmente empezamos en 2017, en donde ya se fue dando este engranaje, como dice la doctora Cristi, y hemos podido en estos años pues ya tener algo más sólido y un poco más construido ese sueño que todavía le falta mucho por consolidar, pero lo hemos ido tratando de formar estas piezas del rompecabezas. Pues qué interesante, cómo el sueño de una persona, que luego fueron dos, y que se fue cristalizando de esta manera tan proactiva y que ha funcionado muy bien, y que de veras es una ventana de esperanza para quienes tienen un familiar, principalmente cuando tienes un hijo, una hija y que dices, no sé qué hacer, nació con esta condición y la verdad no tengo dinero para atenderlo, o el sector salud a veces no tiene todos los recursos, y que existan estos programas como Corazones Invencibles, de veras que nos pone de excelente buen humor. Ya mencionas cómo entras tú, que fuiste de las iniciadoras, pero yo quisiera que la doctora Cristina nos dijera qué le movió, qué le motivó a sumarse a este programa, porque sé que implica esfuerzo, sé que implica trabajo extra,
No es nada más, bueno, pues soy doctora y voy a hacer lo mismo que haría si no estuviera en el programa, sino implica algo extra. ¿Qué te motiva, doctora, a estar en este programa y a dar tu tiempo y tu energía y tu trabajo, tu talento para ayudar a otras personas? Claro, así como contaba Ceci que sucedió ella y el doctor Yáñez, pues la historia se replicó y entonces Ceci me invitó a, cuando yo estaba por terminar mi especialidad, me invitó a ser parte de este programa, me invitó de manera inicial a una jornada donde se operaban varios niños, yo vine. La realidad que es bien difícil porque yo soy de Chiapas, entonces yo vengo de un estado que es, yo creo, de los más vulnerables en cuanto a atención a salud. Y yo creo que en general, si le preguntas a muchos médicos, el objetivo siempre es ayudar a esas personas en situación vulnerable. Tener el contacto durante toda mi formación con este tipo de pacientes donde estuvieron o tuvieron que pasar mucho tiempo para que pudieran tener esta atención y que, como dice Ceci también, no es solamente el tener esa atención médica, sino también los recursos o todo lo que implica alrededor de la familia, de moverse desde Chiapas, por ejemplo, a atenderse a la Ciudad de México, donde no conocen nadie, a nadie, y en lo personal es eso, esa de ayudar y ver por este tipo de pacientes, eso es lo que me ha movido. Y una cosa que me encantó, y yo conocí a Ceci de la Ciudad de México, pero le he aprendido muchas cosas y ahora, como mencionábamos al principio, esta empatía de estar con los pacientes y todo este acompañamiento que se da a este tipo de pacientes, la verdad es que eso hizo la diferencia. Yo creo que dijera, no, sí, esto me gusta estar aquí, me gusta ser parte de esto, me gusta ver al paciente de manera integral, no solamente el corazón y ya, sino ver todo lo que existe alrededor de él, toda la dinámica familiar, y lo he aprendido y creo que lo he tratado de replicar no solamente con los pacientes vulnerables, sino todo tipo de pacientes, el que sea, no importa quién sea, sino tener esta empatía. Eso he aprendido muchísimo de Ceci y de todos los que estamos aquí en este programa. La realidad es que eso gusta mucho y la satisfacción que te genera es muchísima y eso te trae mucho más cosas detrás. No, y además, qué bueno que aclaras que no solamente ustedes se dedican a estar en el programa Corazones Invencibles. Es decir, ustedes tienen su atención cardiológica a otras personas, otros pacientes que no necesitan del programa Corazones Invencibles, que si tienen recursos económicos o tienen seguro de gastos médicos mayores o lo que sea, y que la atención es la misma. O sea, no es que voy a hacer una distinción porque tú estás dentro del programa Corazones Invencibles y eres vulnerable y no tienes dinero, te voy a tratar de una manera o te voy a poner en un hospital y a ti te voy a poner en otro porque entonces tú no accedes aquí al Zambrano, sino que es el mismo hospital, son los mismos médicos, el mismo equipo de operación, de quirófano, de todo, y la misma atención. O sea, no hay distinción porque tienes dinero o no tienes dinero. Y yo creo que eso manda un mensaje también muy positivo a la sociedad. Es decir, el observar dentro de un hospital que alguien que no tiene suficientes recursos puede estar también en ese hospital a través de este programa, humaniza a quienes están alrededor y hace que se sensibilicen y que quieran ayudar. Y es por eso que yo quisiera también preguntarles cómo se sumaría alguien a ayudar en este programa. Ustedes son doctoras, tienen muchos años de experiencia, pero hay quienes no estudiaron la carrera de medicina o no son cardiólogos, no son cardiólogas, pero quieren ayudar de alguna manera. Saben que este programa es bueno, creen en el programa o lo van a saber después de escuchar esta conversación del día de hoy y quieren sumarse. ¿Cómo puede ayudar a alguien a Corazones Invencibles? Doctora Juguetes.
Es que, Beli, es algo súper interesante lo que dices, porque es cierto, o sea, lo que se genera cada vez que damos atención a estos pacientes o a cualquier paciente, se genera un ambiente de mucha, yo le llamo magia, porque no es que hagamos magia, sino que se crea un ambiente tan emotivo que solito te vibra el poder ayudar. Y no le vibra nada más al médico, le vibra a todo mundo. Como dices, ven en los pasillos a un paciente que va saliendo de una cirugía de corazón abierto de 5 años, y antes, cuando no era pandemia, todo el hospital, fuera del área que fuera, se sumaba para hacer una valla y despedirlos como los guerreros que son, que se antepusieron hasta esta gran adversidad y salieron adelante. Y también honramos a la gente y a las familias que también no salen adelante y que pierden un ser querido, que también es algo muy difícil. Pero así como lo dices, hay muchísimas formas de ayudar. Simplemente, obvio que lo económico es lo que puede hacer que esto siga adelante, pero no nada más lo económico, puede sumarse las personas que quieran ser voluntarios con su tiempo. Los niños disfrutan tanto el recibir una paleta. Por ejemplo, ahorita operamos a 2 niños de corazón el sábado, y uno de ellos, Robertito, su más grande anhelo es una paleta rosa de corazón. Y entonces que venga un voluntario y se sume a traerle una paleta rosa de corazón, le hace el día, la estancia, la vida. Entonces, todos esos detalles son los que puedes como voluntario ofrecerte a hacerlo. No tiene que ser forzosamente con algo, una aportación económica, puede ser con venir a visitarlos, con pasar la voz y saber si alguien necesita de esta ayuda, pues dirigirlos con nosotros. Puede ser traer comida. Hay gente que viene de estados muy pobres, de rancherías, que a veces no tienen para a veces lavar su ropa, para cambiarse, no tienen juguetes para sus niños, entonces pueden donar todo eso, ¿verdad? Así que hay miles de maneras de cómo sumarse pues a este gran sueño. Bueno, pues de veras que sí hay muchas maneras, no hay excusa. No puedes decir yo no puedo ayudar porque no soy médico, porque no soy médica, porque no estoy en Monterrey, no puedo ayudar porque soy menor de edad. Hay muchas maneras de ayudar, hay muchas maneras de sumarse a Corazones Invencibles. La cuestión económica, por supuesto, que es una de las más importantes, porque si no, no funciona el programa. O sea, ¿cómo le vas a pagar una operación de corazón que es carísima a alguien si no tienes quien esté donando algo para este programa de Corazones Invencibles? Por supuesto, es a través de la fundación, todo se maneja de manera muy transparente, pero quisiera que en un momentito más nos volvieras a recordar las formas de ayudar, que estas maneras de ayudar con la difusión, esta manera de ayudar con el dar algo tan sencillo como una paleta y despertar en un niño una sonrisa, creo que la recompensa es mucho más grande que lo que uno da. Así es que, bueno, en un momentito más vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de alguna anécdota que nos quiera contar la doctora Ceci y la doctora Cristina sobre estos chicos, estos niños, estas niñas, en algunas ocasiones adultos, que han recibido el apoyo de esta fundación y de este programa de Corazones Invencibles. Les recuerdo el teléfono de Tech Sound Radio, es el 81 83 87 06 65. Y también les recuerdo que nos puede seguir a través de el Facebook, Instagram y Twitter como Tech Sound Radio. Por supuesto, también nos pueden seguir a través de la página de Facebook del programa Un Mundo Mejor. Nos pueden buscar como Un Mundo Mejor Radio o Programa Un Mundo Mejor. Y este programa y otros los pueden encontrar de manera diferida a través del canal de YouTube Un Mundo Mejor Radio. Pero vamos a hacer una breve pausa para continuar hablando de esta ayuda de corazón. Corazones Invencibles, una ayuda de corazón. Vamos a una pausa y regresamos.
Bien, bueno, pues seguimos con el programa Un Mundo Mejor y vamos a seguir hablando con estas dos extraordinarias doctoras. Estas extraordinarias doctoras que nos van a hablar, nos siguen hablando de Corazones Invencibles. Pues ya estamos de regreso aquí en su programa Un Mundo Mejor, Tech Sound Radio, donde siempre queremos en este programa ponernos de excelente buen humor. Y qué mejor ponernos de buen humor con esta noticia de que si no tienes recursos económicos para acceder a un servicio tan importante como es una operación de corazón, como es una atención a una cardiopatía congénita, existe un programa por medio de la fundación del TEC, que es la Fundación Zambrano de León, en donde ayudan a quienes no tienen recursos económicos, no solamente con la operación en sí, sino a veces hasta con los traslados a venir aquí a Monterrey a operarse, a realizar una intervención. La doctora Ceci, la doctora Cristina, son de los principales actores en este programa de Corazones Invencibles. Y nos estaba contando precisamente la doctora Ceci, que le dicen cariñosamente la doctora Juguetes, que podemos ayudar de muchas maneras. No es necesario tener un título de medicina para poder ayudar en este programa. Por supuesto, la cuestión económica es importante, pero también hay otras maneras de ayudar. El voluntariado es vital aquí. ¿Cómo se podrían comunicar, doctora Ceci, con ustedes? No solamente para conocer el programa, sino también para ayudar en algún tipo de voluntariado o con alguna aportación económica. Claro, hay muchas maneras de buscar la información y de llegar. Una es marcando aquí directamente al Instituto de Cardiología en el Hospital Zambrano Elion, que es el 81 88 88 0502. Esa es una forma de comunicarse directamente. Otra es a través del DIF Nuevo León. El DIF Nuevo León nos apoya mucho también para traslados y para el contacto de pacientes, porque ellos están pues en muchos sitios del estado y son una forma de contacto muy, muy eficiente también. Puede ser a través de las redes sociales, de la página de la Fundación Tech Salud o de la página de la Fundación Latidos de Vida o Cardiochavitos, que también se suman a este proyecto y que también son una fuente de referencia de estos pacientes. Así que hay muchas maneras de encontrarnos. Ahora ya todas las redes pues ayudan a que poniendo ahí Corazones Invencibles puedan ser referenciados con cualquiera de estas partes. O sea, yo puedo escribir en Facebook, en Instagram, en una página de internet, Corazones Invencibles, y me va a aparecer el programa, me va a aparecer los medios de contacto. Si no, me comunico directamente al Hospital Zambrano de León, porque ahí es donde se remiten todos los casos, en este hospital que está aquí en la ciudad de Monterrey. No importa que no vivas en Monterrey, en un momento más, la doctora Cristi nos va a contar, por cierto, una anécdota de alguien que atendieron y que no es de Monterrey. De hecho, hay mucha gente que han atendido que no vive en la ciudad de Monterrey y que precisamente por eso necesita la ayuda económica para trasladarse. O sea, no necesitas vivir aquí en la ciudad. Quienes nos escuchan en otras partes, ya sea a través del internet o quienes nos van a escuchar a través del canal de YouTube, Un Mundo Mejor Radio, pueden saber que se van a dirigir aquí a las redes de este programa que es Corazones Invencibles, y si necesitan el traslado también se les va a ayudar. Diana García está embarazada. Es una pregunta que hace alguien que nos está escuchando en este momento. Muchos saludos, Diana. Dice que está embarazada y pregunta que si en los ecos, en las ecografías que le hacen, puede detectar si su bebé tiene algún problema en su corazón. Muy buena pregunta, gracias Diana por comunicarte con nosotros. ¿Qué le pueden decir a la señora Diana sobre si se puede detectar o no desde el embarazo una cardiopatía? Sí, de hecho, parte del crecimiento en el área de cardiología pediátrica es hacer un diagnóstico temprano y oportuno. Y muchas veces puede hacerse durante el embarazo o al menos sospecharse. Entonces, la medicina ha cambiado y ya no trabajamos individualmente, sino que trabajamos en equipo. Y parte de este equipo
es los ginecólogos, que ellos son el primer contacto que pueden levantar la sospecha y referenciarlos con el área de cardiología pediátrica para ya enfocar ese estudio en donde se levantó la sospecha prenatal para hacer un ecocardiograma fetal. Sin embargo, no todos los pacientes están indicados de hacer una ecocardiografía fetal. Entonces, por eso es la importancia de que el ginecólogo, si ve algo que se sale de la normalidad, haga la referencia. O si hay antecedentes, por ejemplo, si Diana tuviera el antecedente de una cardiopatía en ella, de su esposo o un hijo con cardiopatía, entonces estaría indicado hacer un ecocardiograma fetal. Es decir, ella puede referirse a su ginecólogo y decirle, soy candidata a una ecografía para saber si mi hijo o si mi hija viene con un problema cardíaco. Y muy importante los antecedentes. Mencionaste antecedentes de ella, de su esposo o de otro hijo. También si tiene antecedentes de que los papás de Diana o los tíos o los abuelos tienen una cardiopatía, ¿también aplicaría o tiene que ser nada más que sea ella, su esposo o algún hijo que la tenga? Sí, generalmente es las líneas directas. Sin embargo, hay familias que tienen antecedentes muy fuertes y muy marcados de cardiopatías en la familia. Entonces, ahí sí está indicado. Si ya son varias generaciones en las que se ha repetido, pues entonces sí está indicado hacerlo. Sí, pues, también arriesgarnos a estarnos realizando estudios y estudios si no es necesario, pues puede también afectar. Sin embargo, quizá la pregunta de Diana también pudiera ser si ustedes realizan ese tipo de estudios o solamente atienden cuando ya está detectado un problema por medio de un ginecólogo o de un especialista. ¿Cuáles serían los pasos? Sí, cuando hay ya la sospecha de una cardiopatía, nosotros hacemos un estudio que se llama ecocardiograma fetal, que va dirigido única y exclusivamente al corazón de ese bebé que está en formación, y se hace generalmente entre la semana 18 y la 24 del embarazo, cuando existe ya la referencia para descartarla. O sea, tienen que venir referenciados de un médico tratante, del médico tratante, en este caso sería de su ginecólogo, su ginecóloga, o si el médico familiar o general los mandó con una ginecólogo o ginecólogo y luego ya con ustedes, para que ya referido, ya con la orden del médico de que es necesario hacer el estudio y que quizá la persona quiere que la fundación le apoye, pues esa sería una muy buena noticia. Además, ustedes no solamente trabajan para la fundación, también de manera particular trabajan como cardiólogas. Entonces, si alguien dice, no, pues yo no necesito el apoyo de la fundación, pero sí quiero que la doctora Ceci o la doctora Cristi sean quienes traten a mi hijo, a mi hija, pues también, por supuesto, a ustedes las pueden localizar ahí en el Hospital Zambrano El León. Bueno, la doctora Cristi y la doctora Ceci no son de Monterrey, de hecho. Y platicaba la doctora Cristina que se conocieron creo que en México. Y la doctora Cristina es del sur del país. Esa historia también me llamó mucho la atención porque como son las coincidencias de la vida de que siendo que ninguna de las dos residía aquí, se encuentran en un momento de la historia y llegan a este programa de Corazones Invencibles. Quisiera que en relación a esto también nos contaras, doctora Cristina, alguna anécdota personal o de alguno de los pacientes que han sucedido durante el transcurso en que tú has estado en este programa de Corazones Invencibles. Sí, claro. Yo creo que una de las historias que más llena de alegría es, nosotros pudimos ir al estado de Chiapas a hacer una campaña de detección de cardiopatías congénitas, justo en pacientes vulnerables que no podían acudir al menos hasta acá a tener una atención. Nosotros conocimos ahí muchos pacientes y uno de nuestros pacientes que conocimos fue un niño que se llama José Jesús, que venían de una comunidad en Chiapas alejada de la ciudad o de la capital del estado, en donde están incomunicados a veces cuando hay situaciones naturales
y a veces pues no tienen dinero como para poder acudir a esa valoración. Y la historia de José de Jesús es que él tenía mucho tiempo de estar presentando desmayos. El papá decía que cuando iban a trabajar al campo a sembrar, y cuando él corría mucho se desmayaba, y se desmayaba y se desmayaba y no sabían qué es lo que le pasaba. Bueno, ellos no hablan español, hablan un dialecto de mi estado, y el único que habla español es el papá. Entonces, que es el que sale a trabajar y regresa para poderles llevar todo este recurso a toda la familia. Entonces, me acuerdo que los conocimos e iba toda la familia, justo porque se sumaron voluntades y pudieron trasladarse todos juntos a la ciudad de San Cristóbal. Ahí lo conocimos y entonces detectamos que tenía una cardiopatía congénita que se llama conducto arterioso persistente, que le condicionaba que la presión de su pulmón estuviera elevada. Y entonces decidimos traerlo y con esta suma de voluntades ayudarlos a venir aquí a la ciudad de Monterrey y poder hacer el procedimiento de un cateterismo cardíaco. Eh, lo hicimos, se logró, fue una historia de éxito. La realidad es que él estaba muy bien después de haberse hecho el cateterismo. Y hace poco lo volvimos a ver y el niño hace vida normal, juega, corre, brinca, no ha vuelto a presentar esos eventos, ha subido de peso, ha crecido porque era el más grande y de sus hermanitos era el más chaparrito porque él no había logrado desarrollarse. Entonces, en lo personal, esta historia me llena de mucho orgullo porque, como te decía al principio, uno siempre que estudia medicina, yo creo la mayoría de nosotros siempre queremos ayudar y sobre todo a la gente que es de nuestro lugar de origen. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me decía, tú puedes hacer lo que quieras, pero tienes que dedicarle al menos una vez a la semana o un fin de semana a atender a pacientes que no pueden pagar una consulta médica. Y entonces, de alguna manera, regresas eso que te ha dado la vida o la familia o la manera que haya sido, porque hay muchas veces que te dan de manera indirecta y tú no te das cuenta. Y de esta manera tú regresas un poco de lo que tú obtienes conforme vas en la vida y te llena de mucha alegría y mucho orgullo saber que puedes ayudar a gente de tu mismo estado. Pues qué historia tan linda y qué bonita lección la de tu madre de decir, por lo menos una hora a la semana tienes que ayudar a gente que no puede tener los recursos económicos para consultar contigo, ¿verdad? Además, las doctoras son doctoras con muchas especialidades, muy exitosas. No es como que, ay, pues es la doctora que se sumó al programa porque apenas está aprendiendo o está estudiando o porque no consigue trabajo, lo que sea. No, al contrario, son doctoras muy exitosas. La doctora Cecilia Britón Robles, para quienes no nos escucharon desde el inicio, es cardióloga pediatra, es especialista en ecocardiografía e intervencionismo en cardiopatías congénitas. Y la doctora Cristina Aguilar Redondo es cardióloga pediatra también y es especialista de intervencionismo en cardiopatías congénitas. O sea, tienen varias especialidades, tienen suficientes pacientes, no es como que anden en búsqueda de pacientes, pero sin embargo, dedican un tiempo muy valioso y donan su talento profesional para este programa de Corazones Invencibles. Ya dijiste también, doctora Ceci, que esto también está hermanado con Cardio Chavitos, este programa que ya tiene más tiempo y que también ayuda a niños que no tienen recursos económicos. Qué buena noticia que varios programas se vayan como hermanando, se vayan encadenando y que este programa de Corazones Invencibles vaya creciendo y creciendo cada vez más. Si alguien quiere ayudar económicamente, ¿cómo puede ser? Va a entrar a la página, va a investigar, sí, pero ¿hay alguna manera específica, algún número de cuenta bancario? ¿Hay algún teléfono específico para donaciones? ¿O cómo se encamina esta manera de ayudar? ¿O se dirigen directamente a la fundación del TEC? ¿Cómo le pueden hacer?
Sí, sabes que es también una muy buena pregunta, porque parte del éxito del programa, Beli, ha sido esa transparencia. La transparencia de que el donante sepa que su recurso, su esfuerzo, su entusiasmo se pone peso a peso en la vida de estos niños. Eso ha hecho que la gente vea que sí es real y que da resultados y que gracias a eso pueden sacar adelante la vida de un niño. Entonces, eh, por eso mi comentario va a que todas las donaciones que se quieran hacer tienen que ser a través de las fundaciones. Nosotros no recibimos este dinero directamente, sino que tiene que ser a través de la Fundación TecSalud, a través de Cardiochavitos, para que el donante pues sepa en dónde su recurso va a estar utilizado y va a tener un receptor o varios receptores, porque esta es la magia que te digo que se crea, que no nada más con esa aportación se apoya a un solo niño, sino que tratamos de apoyar a los más que se puedan, niños o adultos que tengan cardiopatías congénitas. Muy bien, bueno, recuerden que estamos en el teléfono 8183-870665 para dudas, comentarios, sugerencias. Si le quieren preguntar algo a la doctora Cristina Aguilar, a la doctora Cecilia Britón, sobre este programa de Corazones Invencibles, que de veras, yo cuando supe del programa, yo no lo conocía hasta hace poco, me llenó de alegría el corazón y esta anécdota que cuenta la doctora Cristi, de veras que cuando la estaba contando yo estoy así como que me puse chinita porque me imaginé la cara del niño, me imaginé esa familia temerosa que no sabe hablar español, que solamente maneja las lenguas indígenas, esa familia que no sabe a quién recurrir y que como coincidentemente llegan ahí a la ciudad estas doctoras, ahí a Chiapas, y conoce la doctora Cristi a esta realidad y detecta, conociendo que el niño se cansaba y se desmayaba al correr, detecta esto es un problema cardíaco y lo remite al programa de Corazones Invencibles. ¿Qué otras síntomas podríamos notar, doctora Ceci, como papás, sobre todo, en un niño, en un bebé, para decir, tiene un problema de salud relacionado con el corazón? ¿Qué podemos observar? Y si no tenemos recursos económicos, pues acudiremos a este programa de Corazones Invencibles. Pero ¿qué observamos? Fíjate que a los papás siempre les mencionamos que ellos son parte del equipo y desde ahí nace esa participación porque el papá tiene un instinto en donde algo no le gusta y a veces esa simple percepción es lo que lo lleva a ir preguntando, a ir indagando y pues terminan en una consulta de cardiología. Pero sí hay síntomas que pueden ser a veces muy evidentes o a veces muy sutiles y que con esa pues intuición de padres llegan a darse cuenta. Puede haber en los niños más pequeños generalmente el dato más importante es que no ganan peso. No ganan peso, se alimentan bien, sin embargo, están en un estado tan vulnerable de su salud que lo que ellos reciben en su alimento lo utilizan para mantenerse estables, pero no les da suficiente energía para crecer, desarrollarse, ganar peso, ganar talla. Entonces ese es un dato bien importante. Otros son infecciones, pues infecciones graves, neumonías de repetición, que los llevan a hospitalizarse varias veces en un año, simplemente a veces tienen más de 5 o 6 infecciones graves. Otra son sudoración, mucha sudoración. No es una sudoración normal, son sudoraciones que mojan la camita del niño, la sabanita, y eso también les levanta la sospecha, o la respiración muy agitada. En niños más grandes, pues ya empieza a notarse a veces un cambio de coloración en sus labios o en sus deditos que pueden llamarle la atención a los papás también. Y en personas más grandes, adultos o adolescentes, pues cansancio, que no tienen un buen rendimiento físico, o a veces pues eventos súbitos de que pierden
el estado de conciencia, se desmayan, etc. Entonces, esos pueden ser como los datos que puedan detonar la sospecha. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar, doctora Cristina, en cuanto a los síntomas? Tú hablabas de este caso de éxito en donde el niño se desmayaba, ¿verdad? ¿Hay algún otro síntoma que se le haya pasado a la doctora mencionar? Y también quisiera que te acordaras de alguna otra anécdota que nos quieras contar. No, yo creo que igual hemos tenido pacientes que a veces detectan hipertensión arterial en un niño que no es normal, hipertensión arterial elevada, sistémica, donde por algún registro en la escuela les toman la presión y tiene una presión arterial alta. Ese es quizá otro dato que es de los menos comunes, pero yo creo los que mencionaste sí son los más importantes, los que vemos frecuentemente, y como dices, sí es distinto. A veces, si es mamá primeriza, las abuelas tienen de verdad muy desarrolladas ese instinto y dicen, no, esto no es igual, o a veces con el primer bebé dicen, no, es que mi primer bebé a esta edad ya se sentaba y mi bebé no se sienta todavía, no ha ganado peso como debe ser. Entonces esos son los principales síntomas que se presentan o que pueden ser vistos por el papá. Y la otra, pues, es el soplo, pero sí es cuando detectan o alguien tiene un primer contacto con el bebé y en una revisión de rutina les escuchan un sonido en el corazón que se llama soplo y entonces hacen la referencia con nosotros, al cardiólogo pediatra. Muy bien, es decir, la revisión frecuente del pediatra o del médico general es muy importante. Pero sobre Claro. todo, como dice la doctora Ceci, los papás y los abuelos, que menciona también Cristina, pues son los que están en el equipo de trabajo realmente, que pueden detectar todos estos síntomas, estar alertas a algo que no parece que es normal. ¿De acuerdo? Entonces, qué bueno que también lo mencionan, además de mencionar el programa Corazones Invencibles, para que sepan cuándo recurrir a un cardiólogo. Si ustedes quieren los datos también de la doctora Cecilia Britón o de la doctora Cristina Aguilar, también de manera particular, pues con todo gusto los pueden obtener hablando a TechSound Radio 81 83 87 06 65, pero también pueden preguntar ahí en el Hospital Zambrano El León sobre las doctoras, ¿verdad? Ellas ahí consultan, ahí las pueden localizar, la doctora Cristina Aguilar y la doctora Cecilia Britón, especialistas en cardiología y específicamente en cardiología pediátrica. Bueno, pues también quisiera, Cecilia, que nos hablarás un poquito de este voluntariado. Decías que a veces cumplir un sueño es regalar una paleta de corazón. Sé que hay algunos voluntariados que se disfrazan los voluntarios de payasos, etcétera, no sé. ¿Hay algún voluntariado que exista ahorita para Corazones Invencibles que dé felicidad a los niños o pudiera surgir una iniciativa nueva de quienes están escuchando el programa el día de hoy? Sí, sabes que antes de la pandemia, pues la forma de desarrollar el programa, pues tenía también como muy importante, una base muy importante, toda esta bienvenida a los pacientes. Y en esas bienvenidas a los pacientes había muchos voluntarios que venían pues a conocer los donadores, venían a conocer a los pacientes que estaban dando el recurso económico, venía gente de escuelas a acompañar a los niños, venían gente disfrazada también de superhéroes y hacíamos una gran fiesta de bienvenida a todas estas familias que por la pandemia se tuvo que detener. Entonces, espero de verdad que en algún momento podamos retomarlo porque es una parte bien importante del apapachamiento que nos damos, porque no nada más es para los niños y las familias, es también una recarga de energía para todos los que estamos involucrados o no, o directa o indirectamente en desarrollar esas cirugías, esos procedimientos, el ver tanta felicidad, tanta emoción, tanto el camino que les ha costado a esas familias llegar hasta ese punto, que a veces es de tanto miedo y tanta incertidumbre, pero decirles, vengan
abrirles las puertas, recibirlos con alegría, no como algo triste, obviamente pues toda la responsabilidad que eso conlleva médicamente, nosotros la absorbemos, pero a ellos les transmitimos esa seguridad y volvemos al punto inicial, cómo no nada más es curar el corazón estructural, es cuidar y curar el corazón, el emocional, el espiritual, el emocional, claro, y entonces de ahí que lo que tú decías en el post, ayudando al necesitado de corazón, a veces se van más curados los que no tienen una enfermedad del corazón que los que la tienen, porque el que donó y el que vio y le puso un rostro y una cara al niño que va a atender, se va curado con un corazón lleno de empatía, de amor, de satisfacción. Entonces a veces el que más gana somos nosotros, no tanto los niños. Obviamente ganan mucho los niños de tener un corazón reparado, pero también nosotros nos nutrimos de todo eso. Claro, yo ya estoy ganando escuchándolas a ustedes, escuchando estas historias de éxito, escuchando cómo todavía existen médicas, doctores que aman su profesión, que tienen esa vocación para decir, no importa que este sea un programa de ayuda gratuita, yo me voy a sumar, yo voy a dar mi tiempo, voy a dar mi talento y voy a ayudar porque mi vocación de lo que yo estudié lo voy a poner al servicio de los demás. Me encantó conocerlas, de veras, no tengo el gusto de conocerlas en persona, la doctora Cecilia Britón, la doctora Cristina Aguilar, conozco, tenemos conocidas en común que me remitieron con ellas y que me hablaban maravillas de este programa de Corazones Invencibles y es por eso que quise entrevistarlas el día de hoy. Quisiera que nos dieran un mensaje breve, final, doctora Cristina, para que la gente se anime a ayudar y para que la gente se anime a conocer este programa. Claro, siempre la suma de voluntades puede lograr muchas cosas. Y una cosa que también he aprendido de Ceci y que seguimos empujando desde nuestra trinchera es como sí ayudar. Que no importa quién sea, cómo se llame o qué forma tenga. El chiste es ver cómo sí el paciente o el niño adulto, el que sea, se vea beneficiado con la ayuda del programa. La realidad es que sí, nosotros aprendemos mucho y cada vez y cada paciente es un nuevo aprendizaje, entonces es un ganar-ganar de ambos lados. Gracias de verdad por la invitación, te lo agradezco de todo corazón. Gracias por conocernos y esperemos que poder seguir ayudando a mucha más gente y a muchos más niños que lo necesiten. Al contrario, doctora Cecilia, ¿alguna frase final, algún mensaje? Sí, muchas gracias, Beli, por la invitación. Gracias a la doctora Marta Urdiales que nos puso en contacto. Un placer, de verdad. Y pues nada más decir que la persona que no tiene un corazón compasivo es la que padece el peor de los males cardíacos. Así que hay que ser empáticos, hay que ayudar y hay que ver, como dice Cristi, como sí. Así que muchas gracias. Excelente, me encantó la frase con la que cierras. Quien tiene problemas cardíacos no es quien creemos nosotros, sino quien le falta la compasión. Pues muchas gracias, doctora Cristina Aguilar, doctora Cecilia Britón, por haber estado aquí en su programa. Espero que no sea la última vez y espero continúen con este programa de Corazones Invencibles. Busquen Corazones Invencibles a través de las redes sociales y recuerden que TechSound Radio está en el teléfono 81 83 87 06 65. Muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Sigan con la programación de Tech Sound Radio. Viene el programa Negociando. Hasta luego. Y este fue su programa Un Mundo Mejor. Mi nombre es Belinda Jiménez y espero nos escuchen el próximo martes.